Y entonces aquí entramos a las opciones que tenemos del uso de los ciclos termodinámicos, ¿no? De por qué usar o no usar gas natural y usar solamente el diésel, ¿no? O usar gas natural con diésel. Y los riesgos que tiene el pretender utilizar gas natural con diésel y la solución que hay o las soluciones que hay, ¿no? El ciclo Otto, o sea, los ciclos termodinámicos característicos para transporte son dos. El ciclo Otto, que es conocido como el ciclo gasolinero o de gas también, y el ciclo diésel, ¿no? Entonces, el ciclo diésel es un ciclo de alta eficiencia, es más eficiente que el ciclo Otto, que es el ciclo de gas o gasolinero. Y veamos cuáles son las características y las diferencias entre los dos, ¿no? El ciclo Otto, lo que hace cuando ingresa el gas, ingresa el combustible, no ingresa solo. En el ciclo Otto, lo que hace es, se admite el aire y el aire se junta con el combustible y se produce la mezcla aire-combustible. Y la mezcla aire-combustible se lleva hasta abajo, o sea, el pistón se mueve, se succiona o se admite toda esa mezcla aire-combustible y luego se comprime, ¿no? Luego se comprime la mezcla aire-combustible. En el ciclo diésel no pasa eso. En el ciclo diésel se admite el aire solo y solo se comprime aire a muy alta presión. Entonces, como se comprime aire, cuando el aire se encuentra arriba, se encuentra con el petróleo, que también está a alta presión, el petróleo diésel se autoenciende solo, no tiene que haber ninguna chispa. Esa presión altísima del diésel combinada con la alta presión de aire son los que generan el inicio de la combustión del petróleo diésel acá. En el gas, o en la gasolina o el gas, no es así. Cuando llega acá la mezcla aire-combustible, llega al punto superior, se llama, punto muerto superior, llega a la cámara de combustión, aquí se necesita que se prenda mediante una chispa, se prende esta mezcla aire-combustible y recién ahí ya se produce el movimiento generado por el combustible en el pistón. Pero existe un riesgo en el caso de la gasolina y del gas, y es que a mitad de camino, cuando se está comprimiendo, como es una mezcla de aire con combustible, o sea, de oxígeno con combustible, se pueda producir una ignición a mitad de camino, se pueda producir. Entonces imagínense que está yendo hacia arriba, hacia el punto muerto superior, y a mitad de camino se produce un autoencendido, entonces todo retrocedería, este brazo que está yendo hacia arriba se podría romper, y de hecho en muchos casos se ha roto en el caso de la gasolina cuando se ha usado una gasolina de bajo octanaje en un motor que requiere alto octanaje. Entonces, estamos en una situación complicada acá. Pero uno dice, pero lo resolvemos fácil, porque si yo tengo un ciclo Otto, nunca le voy a meter diésel, y a un ciclo diésel nunca le voy a meter aire con combustible, entonces no tengo problemas. ¿Y por qué podría presentarse el problema? Porque aquí las carreras de la compresión del ciclo Otto de gas o de gasolina son cortas, porque su relación de compresión normalmente llega a 11, en cambio la relación de compresión de diésel es 18. ¿Y qué es la relación de compresión? Es una relación de espacios. Básicamente es una relación de carreras. Entonces, como la carrera del diésel es más larga, su relación de compresión es más alta. Así de simple. Pero entonces, cuando a alguien se le ocurre y dice, pero vamos a convertir ahora un motor diésel y le vamos a poner un poco de gas. Entonces uno dice, ah, qué bueno, vamos a tener algo económico. Pero ocurre entonces que aquí
donde en este proceso se succionaba, en el caso del diésel, solamente aire, se admitía y se comprimía aire, porque recién en el punto muerto superior se combinaba con el diésel. Ahora, la propuesta de alguien es, hay que echarle un poco de gas natural a este aire. Entonces, en el tubo de admisión de aire, ahí le pegan un ducto que lleva gas, entonces ya no entra aire solo, sino entra aire con gas. O sea, entra aire con combustible. Entonces, al entrar aire con combustible, cuando se comprime acá, hay el riesgo que se produzca un autoencendido. Y la única forma de hacer que eso no ocurra es que el gas natural tenga un alto número de metano. Así se llama, de alto número de metano. Y ahora vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el momento en el cual se podía producir, al empezar a utilizar un motor diésel, tratando de utilizar el gas natural para reemplazar una parte, de manera de que cuando a través del tubo de admisión, en el tubo de admisión se conecta ahí, digamos, está el tubo de admisión y ahí se conecta un tubo de gas, y el gas entra junto con el aire, pero ya no está entrando entonces aire solo a este proceso de combustión en un ciclo diésel, sino está entrando una mezcla aire-combustible, y hay el riesgo de que se produzca un autoencendido, que es la detonación que habitualmente se presentaba en un motor gasolinero cuando se usaba una gasolina de bajo octanaje. Bueno, el mismo fenómeno se puede producir efectivamente si es que hay una mezcla de aire con gas dentro de un cilindro que ha sido preparado para diésel, porque la carrera es muy alta. Y además, el problema, ¿dónde radica? Por ejemplo, en el caso de Camisea, el asunto es que el gas de Camisea tiene etano, y tiene casi 10% de etano, y este etano, o sea, el metano tiene número de metano 100, pero el etano, su número de metano es 44, o sea, es muy bajo. Es como un contaminante que le va a quitar, le va a restar al número de metano. Y de hecho, el gas de Camisea tiene número de metano 78. Y lo que pide Caterpillar es 80. Entonces uno dice, no puede tener ni siquiera 80, porque podría el 80 perderse si es que se le comienza a arrancar el metano, que es el que más rápidamente vaporiza, y se podría ni siquiera 80 quedaría, sino se iría perdiendo parte de ese número de metano. Entonces, se recomienda usar número de metano de 83 o superior. ¿Y es factible lograr eso? Es factible porque, por ejemplo, en Piura hay un gas que produce una de las empresas gasíferas, y produce un gas de 99% de metano, con lo cual su número de metano es prácticamente 99. También el gas de Camisea podría meterse en una planta donde parte del etano se puede extraer durante el proceso de liquefacción, y al extraerse le ayuda a aumentar el número de metano. Y también este gas que se obtiene ahí con alto número de metano podría usarse combinado como si fuese un aditivo, ¿no? Y se podría hacer de que el gas de Camisea también reúna ese requisito. O sea, hay alguna solución.